Estamos en otro podcast de Movida Alternativa Podcast. Este es el podcast número 19 y en esta oportunidad tenemos el placer de tener como entrevistado a Diego Jansen. Diego Jansen es productor, músico, compositor y multiinstrumentista uruguayo y estuvo por aquí presentando su música aquí en Argentina. Estuvo en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires y bueno, ahora está aquí en Movida Alternativa Podcast para contarnos un poco. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Movida Alternativa. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. No, tenía ganas de charlar con vos por todo esto que venís a presentar. Le digo a la audiencia de Movida Alternativa Podcast que Diego Jansen, fusiona la tradición del candombe uruguayo, afro-uruguayo, con el jazz psicodélico y rock progresivo, neo-latinoamericana y flamenco, y además le agrega su sabiduría en lo que es la tecnología. Y bueno, él nos va a comentar un poco cómo es esa técnica que él utiliza, que es el live looping, y que sería traducido hombre banda, que es cómo se ha presentado aquí en Uruguay, en Brasil. Bueno, Diego, contale a la gente cómo es lo que acabo de mencionar. Bueno, sí, precisamente, yo ya vengo componiendo mi música hace mucho tiempo, pero no hace tanto que estoy viajando con este formato innovador, que ya en realidad ya viene siendo conocido hace tiempo, ¿no? Creo que Juana Molina fue de las pioneras en la región, con esto de tocar varios instrumentos, ir grabando capas encima, ¿no? Esto a mí me permitió divertirme mucho más con mi propia música, tocar todos los arreglos que yo ya en el disco también hago de varios instrumentos, sobre todo los cambios de guitarra, ¿no? Pasar de guitarras acústicas a guitarras eléctricas en vivo de una manera ágil que me permita grabar algunas capas, otras capas más de improvisación, mezclándolas en vivo, llevando una mini versión de mi estudio. Me gusta comentar eso, ¿no? Que yo voy llevo el estudio al escenario, digamos. Claro. En forma de live set. El concepto de live set va un poco en eso, y también tengo la suerte de dar talleres por el momento en la región, ¿no? Desde aquí en Uruguay, también lo he hecho en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México. Y digamos, utilizando las herramientas innovadoras que hay, que obviamente cada vez son más avanzadas y cada vez nos permiten tener rienda suelta a la creatividad, digamos, ¿no? Los que somos productores, multiinstrumentistas. Es un golazo porque facilita mucho la posibilidad de girar, ¿no? O sea, lo vuelve mucho más viable, divertido también, y porque no solamente toco solo, sino con invitados de cada lugar donde voy, ¿no? Yo ahora acabo de llegar de la gira de Argentina y tuve invitados argentinos y en algunos casos uruguayos que viven allá, que se sumaron a ese live set de manera sencilla, sin necesidad de tanto ensayo y eso. Y la verdad que es algo que me está permitiendo conocer el mundo, que es, quiera o no, un sueño, una misión de llevar mi música a todos estos lugares y pasarla bien con colegas y nuevos amigos que voy haciendo. Bueno, hablando de pasarla bien, ¿cómo la pasaste aquí en Argentina en tus presentaciones? Y fue espectacular. La verdad que de todos los lugares me llevé cosas lindas. Principalmente, ¿no? Cómo se comporta el público en general, el argentino. Más aún cuando es con un uruguayo que está en el escenario, que siento que hay mucha onda. Y la pasé muy bien. La verdad que me trataron bárbaro en todos lados. Buenos Aires, toqué en Café Berlín y en el Quetzal, ahí en Palermo. Café Berlín con invitado de lujo, Daniel Massa y Manu Sija. Ajá. Luego en Rosario también estuvo precioso. Toqué lugares muy lindos donde la gente se recopó con el candombe, me conocen. Yo hago algún tema de Ra, algún tema de Jaime y la gente recontra conoce, entonces está bueno también por ese lado, ¿no? Que conozcan caras nuevas. Estuvo interesante. Después Córdoba fue espectacular. Toqué en Pez Volcán y en Chile, que son dos lugares muy lindos. Ahí cerca de La Cañada, en Güemes. Muy, muy, muy lindo, también con gente invitada en saxos, también ahí aparecieron los saxos, los tambores también.
gente argentina, ¿no? Gente cordobesa. Y por último en Mendoza también, aprovechando por primera vez cerca de la cordillera, no conocía la montaña. Ustedes saben que en Uruguay no tenemos montaña, tenemos prácticamente algunos cerros de 200, 300 metros. Así que imagínense que fue algo también lindo para mí conocer unos paisajes tan diferentes a mi país. Y también te sirve como para ese encuentro con la naturaleza, me imagino yo que te nutre para lo que haces vos, está íntimamente relacionado, me imagino. Muy importante lo que decís, sí, yo a veces en las notas lo tengo que contar porque a veces como que no sé, uno imagina que los músicos, más o menos todo lo que tenemos para expresar, tiene que ver más con el lugar de donde venimos, pero en realidad se arma un tuco o un guiso, una mezcla de lo que traemos de la niñez y donde vivimos nuestros primeros años de vida, con todo lo que seguimos incorporando de cada lugar. Más allá de la música folclórica, que es importante, el lugar tiene un cheiro y un color especial que nosotros somos esponjas y estamos simplemente canalizando energías y transformándolas en ondas de música. Claro. Y es fundamental estar viajando, más para alguien como yo que pasó mucho tiempo de su vida en Uruguay, más precisamente en Montevideo. Tengo mucha experiencia de viajar por el país y ir a Argentina y no más, o Brasil y no más, tengo alguna experiencia, pero cuando yo me decidí a viajar, obviamente que fue cuando empecé a encontrar ese despegue también de que lo mío trascienda fronteras y que se vuelva cosmopolita. Era una música de laboratorio que hoy en día ya está saliendo al mundo y está llegando, digamos, a todos los rincones por el momento de Latinoamérica. Te quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo haces vos? Porque yo estuve escuchando Conecta, tu segundo disco. El primero fue El Hijo de. ¿Cómo haces para equilibrar? Yo encontré que no perdés la raíz del candombe uruguayo, pero que es difícil equilibrar entre no perder la raíz del candombe y darle esos loops, esa música, esa tecnología que le agrega, esa pata tecnológica que le agregás vos y que sigas sonando autóctono y de raíz. ¿Cómo lo lográs? ¿O cómo lo fuiste haciendo? Bueno, para mí lo importante de un comienzo es que desde que yo empecé a estudiar y empecé a dedicarme a la música, lo hice de una manera muy, muy responsable, digamos. A su vez que también le daba toda una impronta de festiva y de diversión, ¿no? O sea, fui muy consciente de lo que estaba haciendo desde temprana edad. O sea, en realidad tampoco que empecé tan joven, pero digo, ya cuando estaba estudiando, al mismo tiempo iba a la universidad y al mismo tiempo tocaba en la calle, tocaba en bandas de rock. Me daba cuenta que nadie lo estaba haciendo, primero que nada, que era muy difícil ver a alguien que pertenezca a distintas subculturas sin llegar a arraigarse totalmente en ninguna de ellas, ¿no? O sea, yo curtí todas esas movidas, obviamente de música uruguaya, muy diferentes, separadas entre sí, a mi entender demasiado. Yo veía que estaba todo como demasiado independiente entre sí. Para mí justamente había que juntar las disciplinas, si se quiere, y los géneros. Entonces, teniendo eso claro y haciéndolo siempre con respeto, o sea, yo en ningún momento subestimé ninguna de esas ramificaciones, de esos caminos, se puede decir. Entonces, de esa manera, obviamente es mucho más fácil porque uno va hasta el fondo en todo lo que hace. Y para mí fue siempre esa fusión, hacerla de manera natural. Siempre me gustó las computadoras y la tecnología. Justo soy de una generación privilegiada porque yo cumplo 18 años en el 2000, que es un momento clave, ¿no? Esa generación ahí entre el X y pre-millennial, digamos, que ya vemos como todo ese cambio, ¿no? O sea, yo andaba con mi Walkman, mis caseteros, mis CD, llegué a usar algún portaestudio, pero enseguida que pude volverme profesional dentro de la producción musical, más o menos a los 20, 21 años, ya fue con las primeras computadoras que podían hacer todo eso que están haciendo ahora. Digamos que ahora todo el mundo, ahora ya cualquier músico tiene un estudio en su casa, digamos, ¿no? Yo tuve la suerte de ser, digamos, de los primeros que lo hizo, que decidió invertir en eso, porque veía que eso en el futuro, o sea, que los músicos en el futuro íbamos a hacer ambas cosas, productor y músico. Entonces, nunca le hice asco a nada, a ninguno de los deberes que tenía que hacer. Ni cuando iba a la universidad a estudiar armonía, ni cuando iba
a la calle a tocar el tambor, a aprender a tal tambor, y bueno, y las lecciones, a veces las lecciones duras de la vida y de la música, siempre estuve abierto a que me cacheteara el mundo y me enseñara. Entonces cuando me parece que cuando uno no es así, que a veces lo veo tanto en mi generación como en generaciones nuevas, quizá más, cuando uno tiene, como que uno quiere tomar ciertos atajos en la vida, en esto que es la música, eso te lo hace pagar caro, me parece, ¿no? Mismo hay mucha gente a veces que subestima lo que es estudiar música, ¿no? Y dice, no, porque los Beatles no sabían música, o creo que o Charlie y Fito no sabían música, y es una falacia, ¿no? O sea, que quizás alguno de ellos no sepa leer partitura, no significa que no sepa música. Gente que sabía muchísimo de armonía y que pasó su niñez y su adolescencia muchas veces que sus amigos salían a jugar a la pelota, ellos estaban estudiando, y es la realidad. O sea, hay que estudiar y hay que salir también a vivir y a darse contra el mundo con lo que uno es y con las experiencias que uno va adquiriendo en cada lugar, como contábamos recién. Entonces, ya te digo, siempre fue muy natural para mí la incorporación, y siempre tuve como una vocecita de interior que me decía que ese era mi camino. O sea, te estoy hablando desde los 17, 18 años, que yo decidí que mi futuro no era ser ingeniero. Yo iba a estudiar ingeniería, dejé ingeniería para volverme compositor y productor musical. Ajá. Bueno, y hablando de compositor y de músico, ¿qué estás preparando? ¿Estás preparando algún disco? Porque Conecta fue el último que sacaste. Me imagino que, conociéndote un poco ahí, tu movilidad y tu siempre haciendo cosas, estarás preparando algo. Sí, la idea es internarme a componer mi tercer disco, pero sin apuro en realidad, ¿no? O sea, lo tengo entre ceja y ceja. Lo que pasa, también tengo unas obras ahí compuestas con Hugo Fatoruso, que ahora estoy por lanzar. Una música de Hugo que yo produje y una música mía producida por los dos. Tengo ese lanzamiento, también tengo el lanzamiento de Loops y Orquesta, que es el show que di el año pasado acá con una banda enorme, además de los Loops, que tengo el lanzamiento para hacer este año. Entonces yo calculo que va a ser en 2024 que salga mi nuevo disco. Entonces, bueno, estoy en eso, sí, obviamente, que siempre estoy anotando las ideas en un cuadernito, y siempre que tengo el tiempo las desarrollo. El tema es que, claro, todo esto de las giras generan también, pues yo hace poco estuve en Brasil, y te decía, hace poco también estuve en México y en Colombia. Es como que fue el momento de presentar esos dos primeros trabajos y el formato de live looping en la región. Todavía estoy un poco en esa etapa. En esa carta de presentación. Por eso es que no tengo tanto apuro con lo nuevo, pero obviamente que eso se viene, y obviamente que luego ya el año que viene será volver a girar por todos lados, con ese nuevo material ya también añadido, ¿no? Claro. Bueno, vos es músico, dijimos que eras músico, multiinstrumentista, pero también que eras productor musical. Por acá pasó alguien al que vos produjiste, también fue uno de los primeros podcasts. Estoy hablando de Curopa o Curopatua, que estuvo, claro. y casualmente no, porque si vos eras el productor de su disco, inevitablemente te íbamos a tener que nombrar. Bueno, ahora te tengo acá en la faceta de músico, pero bueno, habla un poco de lo que es tu carrera como productor, que es casi o más que la de tu faceta como músico. Claro, en realidad yo primero fui músico. El tema está bien igual lo que decís. O sea, yo como compositor, o sea, ya habiendo lanzado mi primer álbum, obviamente que tengo una mayor experiencia como productor, porque yo productor soy desde allá por el 2007, 2008 se puede decir, que comencé. Y mi primer disco no salió hasta 2015, en realidad. O sea que en realidad sí tengo mucho más experiencia como productor. Pero obviamente que para llegar a ese primer disco en 2015, ya hace rato, en 2007 hace rato que ya estaba estudiando y componiendo. Obviamente, claro. Fue un proceso más largo, mucho más difícil de lograr esa
ese sonido propio que yo quería lograr. Como productor, ya te digo, venía trabajando desde hace muchos, ya van a ser 16, 17 años, algo así, y sumando. Y es alucinante, es lo que me ha permitido vivir de la música de manera decidida, ¿no? Estoy muy agradecido a todos los artistas que han confiado en mi laburo, desde los comienzos hasta ahora, obviamente ya con la experiencia. Kuropa es un grande, es un gran cantautor, hace unas canciones muy, muy, muy lindas y muy, muy propias, ¿no? Como muy de él. Cuando canta es él, muy sincero. Y fue tremendo cuando me llama, no me olvido más, cuando me llama diciéndome que había escuchado mi primer disco y ya hace tiempo que quería proponerme hacer algo juntos, que estaba pensando en que yo fuese el productor, que él estaba muy convencido de que yo podía darle el sonido que él estaba buscando, me lo explicó y lo hablamos muchísimas horas y llegamos a un disco que yo quedé muy conforme. Ya hace 1 año y medio que salió El Lugar y fue tremenda experiencia, al igual que con muchas otras bandas, algunas más conocidas, otras menos, de aquí de Uruguay y de la región, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar como productor en discos de música brasilera. Tuve ese honor de que, entre comillas, me hayan venido a buscar de Brasil y poder ir para allá a trabajar con ellos y seguir trabajando acá en Uruguay y tener ese ida y vuelta con Porto Alegre, que es una ciudad hermosa. Por eso que te decía hoy también, ¿no? Lo de la gira, eso de lo de la esponja y de cada lugar, lo de productor también, porque uno cuando trabaja para afuera estás en contacto con gente de distintos lugares del mundo y digamos que el laburo, el trabajo en ese caso es el que te obliga a incorporar otros lugares y otras maneras de ver la música y otros talentos musicales de distintos artistas de lugares distintos, o mismo acá en Montevideo, que está lleno. Ustedes saben bien que acá es impresionante el nivel artístico que hay. Entonces obviamente que el lado productor también me interesa mencionar también eso, que es algo que nutre muchísimo la parte del músico y la experiencia. Por más que yo esté trabajando como productor para otros artistas, eso me enriquece muchísimo, casi lo mismo o a veces más que encerrarme a componer mis cosas, digamos, ¿no? Porque uno es la influencia de trabajar con gente muy capa en muchos casos, obviamente que imagínate que eso va quedando en la cabeza, ¿no? Claro. Bueno, y ¿qué es lo que, o sea, te gustan las dos cosas y te apasionan las dos cosas, pero en este momento, ¿qué te gusta más? ¿Ser productor o ser músico? ¿O es parejo, es de acuerdo a lo que se presente, digamos? Es una buena pregunta. Yo creo que quizás sería un poco aburrido hacer solo una de las dos. Bueno, salvo que se me dé, que espero que se me dé en un momento, una gira mundial que no pare, digamos, de tocar. Obviamente que ahí tendría que parar de producir a otros. Sería muy feliz con eso. Pero a mí me interesa mencionar que yo hago, digamos, básicamente 3 cosas, a grosso modo, ¿no? Digamos. Una es tocar y componer, que me la pondría en el mismo lugar. Otra es producir a otros. Y la tercera sería un poco una fusión entre ambas, que es un poco esto que tiene que ver con el live looping, esto de girar de esta manera, en que uno se está autoproduciendo para poder hacer esas giras, y no solamente autoproduciendo, sino también dándole esa vuelta didáctica del docente, de también enseñar un poco a hacer eso, ¿no? Que digamos que tiene que ver con las cosas, digamos, como una especie de maestría de la parte musical y de productor, digamos, como la fusión de las dos cosas, que si vos te fijas, no soy el único, ni mucho menos, ni en la región ni en el mundo, obviamente. Hay mucha gente que es así, que está como en esa etapa, en esa nueva etapa, digamos, ya no tan nueva, de que producimos nuestro propio material y salimos a defenderlo. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta sería, bueno, una fusión entre todas. De la misma manera que en la música yo he fusionado muchas disciplinas quizás diferentes, aparentemente imposibles de combinar. En este caso, la faceta de músico-productor, yo como que vivo encarnando esas dos digamos, profesiones
tan profundamente que ya lo siento como todo parte de lo mismo, digamos, ¿no? Obviamente tengo épocas donde estoy más tiempo trabajando con músicas de otras personas y otras que estoy mucho más con lo mío, sobre todo cuando estoy girando, cuando estoy componiendo, pero siempre que estoy con alguna de las dos extremos, digamos, siempre el otro me está tirando. Y es algo que me ha vuelto súper equilibrado en eso, no me aburro, es algo que está bueno. Yo a veces veo algunos colegas que van dejando lo suyo de lado y lo van dejando y en un momento ya como que les queda encajonado. Y de esa manera terminás obligado a trabajar siempre para los demás. Creo que la mayoría de los sonidistas, ingenieros y productores venimos de una base de hacer lo nuestro. Entonces me parece que yo eso lo supe ver desde chico, de que siempre siempre me dediqué tiempo a lo mío, y de esa manera es que estoy tan ilusionado y soy tan pasional con la música, ¿no? Porque sigo haciendo mis cosas. Y ahí está el equilibrio. Claro, bueno, ahora que decís sigo haciendo mis cosas, yo ya estaba pensando una pregunta y esto es como que me dispara más aún hacértela la pregunta. ¿Cómo viviste vos este fenómeno por supuesto que lo viviste como todos, que es la pandemia que atravesamos todos? Por supuesto que tuvo su lado feo, que ya lo vivimos, creo que estamos casi saliendo, digamos, casi eso ya muy pronto va a ser parte del pasado. Creo que no se va a volver a repetir, por lo menos de esta manera. ¿Cómo fue, más que nada, en tu profesión, en tus dos profesiones, el hecho de tener que estar aislado? Si bien vos tenés un estudio en tu casa y podés hacer cosas, también lo del presentarse en vivo con el live set tampoco era posible. ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, cayó justo en el momento donde yo tenía preparado todo esto que estoy girando ahora, digamos. O sea, si no hubiese sido por la pandemia, hubiese girado antes por Argentina en el 2020, por Europa, ya hubiese tocado en Europa, que todavía no lo he hecho. Pero bueno, a mí me cayó en ese momento y decidí hacer la gira igual desde mi estudio. O sea, yo me armé hasta los dientes. O sea, yo declaré la guerra total y sobre todo declaré el no dormirme, ¿no? O sea, no descansar, al contrario, o sea, yo estaba ya preparado. Entonces mis ahorros que eran para viajar, los invertí en cámaras y hice un estudio de streaming en mi estudio. Yo ahora estoy en un estudio diferente, ya no es mi casa, en ese momento estaba en mi casa. También eso fue muy favorable para mí, porque digamos, yo ya estaba amoldado a la realidad que mucha gente tuvo que adaptarse. O sea, yo ya trabajaba en mi casa. Tenía una hija muy pequeña, no te digo que me vino muy bien porque se me suspendieron shows muy importantes en Montevideo, giras, pero digamos, supe adaptarme rápidamente. O sea, en 1 o 2 meses yo ya había estudiado muchísimo cómo hacer para poner la cámara, cómo filmar, cómo hacer streaming, cómo transmitir en redes. Entonces, de alguna manera aproveché la oportunidad. Creo que siempre en las crisis hay oportunidades. Y soy una de las personas que más le sacó jugo a la situación. Pero obviamente tengo que hablar bien de mi tenacidad en ese momento y de no dormirme. O sea, yo estuve sin dormir prácticamente, porque sentía que tenía que estudiar fuera de hora para amoldarme a lo que venía. O sea, yo me preparé como si ya no hubiese más presencialidad. O sea, yo me lo tomé en serio lo que pasó. Porque me di cuenta que eso podía suceder y que en cualquier momento puede volver a suceder. O sea, para nada tuve la actitud de decir, bueno, esto no va a volver a pasar o es una fatalidad, y no, para mí es al contrario. O sea, y también generar en el resto también, que me costó mucho con el colectivo, que entendieran que era lo que había que hacer, ponerse a tocar. Claro. Ponerse a tocar de esa manera, seguir mostrándose. Había muchos colegas que estaban reticentes. Yo hablé con Hugo Fatoruso y hicimos un show a dúo en plena pandemia, en invierno aparte. Hicimos un show que lo transmitimos por YouTube y nos fue bárbaro, porque claro, era lo que había que hacer. Y los que decían que no había que hacer eso, bueno, no tenían una mejor opción para nosotros. Hugo iba a girar por Japón, ya tenía todos los pasajes, todo, tuve que suspender toda la gira. Y en ese momento de su vida todo tenía que tocar, y lo mismo yo y todos los que pasaron por mi estudio
tengo el honor de decir que fue mucha gente que pasó por ese estudio. En muchos casos, grandes músicos que hasta ese momento no habían tocado en pandemia. O sea, fue el primer lugar donde tocó mucha gente después de varios meses. O sea, después de haber parado en marzo, empezaron a aparecer en julio, en agosto, empezaron a aparecer en mi estudio mucha gente a tocar por primera vez. O sea, gente que tocaba todos los fines de semana. Y la verdad que fue una linda experiencia. A mí, la verdad que trabajé mucho para eso, para lograrlo. Y al mismo tiempo estaba terminando mi disco Conecta. O sea, estaba terminando de grabar, terminando de mezclar. También fue bueno para eso, para tener más tiempo en casa y poder dedicarme. Entonces le dedicaba mucho al streaming, al live streaming, y a mi disco Conecta, que ahí lo pude lanzar también, ¿no? Lo lancé ahí ya en 2021. O sea que lo terminé de crear en 2020, lo terminé de mezclar y masterizar en 2021 y salió con todo. Bueno, Diego, algo que quiero que menciones son tus redes sociales para aquellos que nos están escuchando y quieren conectarse con vos, estén bien conectados. O sea, decime tus redes si querés. Bien, me buscan ahí como Diego Hansen, ¿no? Han con doble S, E-N, Hansen. Así me van a encontrar en todas las plataformas, ¿no? Por favor, Instagram, Spotify me ayuda mucho, YouTube. Hay muchos videos, hay mucha música ya lanzada por mí. Hay muy lindas colaboraciones, como la que comentaba con Hugo Fatoruso, que ahora está por salir. Así que bueno, denme seguir y estén atentos, que siempre se vienen cosas nuevas. Ahora justo estoy editando los videos de la gira y estoy por estrenarlos ahora en un rato. Voy a empezar a estrenar los videos, todo filmado muy bien y grabado por pistas. Me parece muy importante tener siempre buenos contenidos y nada, hacerme conocer de esa manera. Bueno, yo no tengo más que agradecerte que, bueno, en el medio de esta gira que hiciste aquí por Argentina y por el resto de Latinoamérica, te hayas dado 5 minutos para charlar sobre tu actualidad, sobre tu presente, pasado y todo lo que estuviste contándonos. Agradecidos por esto que fue el podcast número 19 de Movida Alternativa. Gracias, Diego Jansen. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes. Un saludo grande para Argentina, que también me trató. Esperemos volver pronto. Bueno, y entonces le digo a la gente de Movida Alternativa Podcast que, bueno, está viendo este podcast, que espere, porque ya van a venir otros. Esté atenta, siempre vamos a anunciar, y cuando lo editemos este podcast y los que van a venir. Así que bueno, buenas tardes y hasta el próximo Movida Alternativa Podcast. Chao. Chao.